Porfis. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Liz Montenegro Morón. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Psicología. Les voy a hablar sobre la segunda socialización, de lo que es el enfoque teórico de Aaron Beck, sobre la depresión en adultos mayores. Este trabajo lo estamos presentando gracias a la cátedra que se ha dado de la licenciada Teresa Valdivieso Álvarez, del grupo 1 de la materia de investigación 3 de la gestión 1-2022. A continuación voy a hablarles sobre la pseudosocialización. A continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es la biografía del psicólogo que da este enfoque teórico, Aaron Beck, Tenkin Beck, en el año 1921. Fue un psicólogo inmigrante judío que estudió en la Universidad de Brown. Él nos plantea la terapia cognitiva como un esquema que involucra al sujeto y también nos habla de los sesgos sistémicos. También nos plantea la terapia cognitiva de Beck para la depresión. Beck nació en la provincia Rhode Island el 18 de julio de 1921. Después de unos años de práctica de terapia psicoanalítica, Beck pudo observar que este no tenía rigor científico, tampoco una estructura o una evidencia empírica de lo que deseaba. Beck descubrió que sus pacientes deprimidos experimentaban a menudo pensamientos negativos, espontáneos sobre sí mismos y lo que los rodea. Según Beck, la terapia cognitiva abarca la visión de una persona deprimida de sí misma, sus experiencias continuas y su futuro, y lo que hace se consideren como experiencias o interacciones actuales con los demás o con las derrotas o fracasos y las privaciones que tienen. Seguidamente voy a hablarles sobre lo que es la depresión para Aaron Beck. Bueno, no sé que el modelo cognitivo de Beck lo considera la depresión, considera que la principal alteración en la depresión está en el procesamiento de la información. Durante la depresión están activados una serie de esquemas y las formas de percibir la realidad, que incluyen creencias, emociones, favorecen al paciente o al sujeto. Les voy a hablar sobre también lo que es la definición del enfoque cognitivo que he elegido para tratar esta investigación. Bueno, la definición de la terapia cognitiva puede abordarse de la perspectiva que la caracteriza como un enfoque terapéutico basado en un conjunto de técnicas conductuales, verbales y emocionales, las cuales intervienen modificando por pensamientos alterados y promoviendo estilos de cognición adaptativos. Dichos enfoques terapéuticos se caracterizan por ser un proceso activo, directo, estructurado y de tiempo limitado, consolidado gracias a la investigación empírica que sustenta sus teorías y sus técnicas. También les voy a hablar un poco de lo que es el origen o los antecedentes históricos de este enfoque. Nos dicen que el principal antecedente histórico de la terapia cognitiva que suele citarse es del Epicteto, quien es el Ensidión en el siglo I, el cual nos dice que no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de estas cosas. En esta frase se pone de manifiesto uno de los procesos básicos de la cognitiva. Que lo importante no es lo que pasó, sino a la significación que le damos a eso que pasó. Es decir, que el sentido o la atribución de significación, en síntesis, es la construcción particular de la realidad. El estoicismo es el referente filosófico más importante. Desde Cicerón hasta Marco Aurelio se destacó el lado subjetivo de la realidad y el papel estrecho que los pensamientos juegan en las pasiones, en los elementos centrales que serán retomados y desarrollados por la cognitiva. Es decir, que dicen que el cognitivismo toma aportes de autores como Kant y más actualmente de filosofía existencialista, aunque es importante señalar que existen muchas líneas. Este enfoque también nos habla de las fases de terapia que se necesitan para poder realizarlo, y voy a hablarle de cada una de las fases y
cada una de las sesiones que tienen esta fase. A continuación les voy a hablar sobre, voy a empezar con la primera fase, que es la de evaluación, conceptualización y estructuración de las sesiones. Bueno, tiene como finalidad que el terapeuta obtenga la mayor cantidad de información sobre el paciente, para que de esta manera se pueda conocer claramente la problemática que tiene el paciente o el sujeto y lograr establecer la intervención más apropiada, lo cual es importante para saber el motivo de la terapia o por qué está viniendo el sujeto a esta clase de terapia. En cuanto a las sesiones, nos muestran 5 sesiones que se realizan en la primera fase. Bueno, nos dicen que la sesión es el proceso terapéutico que debe ser comprensible y lo más eficaz posible para que el sujeto o el paciente pueda entenderlo y sea usado en un formato estándar para estructurar estas sesiones, ya que si se tiene una organización preestablecida, se puede dar un mejor uso al tiempo disponible que permite centrarse en los problemas actuales más importantes que tenga el sujeto. También nos habla de cómo se puede establecer esto. Se puede establecer de la siguiente manera. Primero, estableciendo un plan. Que en este plan, en la primera sesión es muy importante explicar al paciente sobre la terapia, para que el proceso sea más comprensible y que por lo tanto pueda participar en la estructura y sea productivamente agradable para el sujeto y que tenga una finalidad buena en la terapia, o sea, que le funcione al sujeto o al paciente. Luego tenemos controlar el estado de ánimo utilizando puntajes objetivos. Este paso consiste en realizar un breve control del estado de ánimo del paciente a través de pruebas objetivas, tal como el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck y la escala de desesperanza de Beck. Se toma nota del puntaje obtenido en cada sesión y se realiza una comparación entre ellos. Luego tenemos revisar el problema que se presenta y actualizarlo. El terapeuta revisa los problemas del paciente y le pide que lo actualice con el fin de constatar si ha habido cambios desde el periodo de la evaluación. Luego está el identificar el problema y establecer objetivos. Se deben determinar los problemas del paciente y aparte de ellos determinar los objetivos de esta terapia. Número 5. Instruir al paciente acerca del modelo cognitivo. Uno de los objetivos más importantes de esta terapia es hacer que el paciente se convierta en su propio terapeuta. Por lo tanto, se le debe explicar cómo funciona el modelo cognitivo utilizando ejemplos que surjan de la vida del sujeto y luego se comparan si lo ha comprendido claramente. Es decir, que en estos 5 pasos veremos si el sujeto se siente cómodo con esta terapia en la primera fase para poder pasar a la segunda. Y si las técnicas que vamos a utilizar van a ser adecuadas para eso. Luego veremos lo que es la segunda fase, que es la aplicación de técnicas y sus principios básicos. Los principios básicos que sostienen la aplicación de las técnicas, es decir, es aquella condición que son necesarias para que se pueda obtener el mayor beneficio de las mismas, de las cuales aquí nombraremos algunas. En las sesiones de la fase 2 se trabajará los siguientes puntos. Tenemos la relación terapéutica paciente, el cual es un factor fundamental para que la terapia tenga un éxito. La conceptualización cognitiva del caso consiste en recolectar la mayor cantidad de datos sobre el paciente. Luego tenemos lo que es la asignación de actividades entre sesiones. Esto consiste en que las tareas que el paciente realice de una sesión para otra, el objetivo sea que el sujeto lleve a la práctica las técnicas cognitivas y conductuales que ha aprendido durante la terapia. Como les decía, les voy a hablar sobre las sesiones que tiene y empezaremos con la relación terapéutica, donde nos dice que a través de el procedimiento que tiene esta es lograr que tenga una escucha activa y empática y una consideración positiva. Es decir, que hacer que el paciente se sienta a gusto y por lo tanto colabore adecuadamente con la terapia. Beck nos manifiesta en esto que la buena relación terapéutica se puede volver indispensable en el momento de aplicar las técnicas, porque sin ella la terapia sería ineficaz. Es decir, que sin esa relación terapéutica entre paciente y
terapeuta, puede que ésta fracase más adelante. Luego está la conceptualización cognitiva del caso. El proceso de esta nos dice que se debe realizar de manera amplia y precisa. Las técnicas que se han de elegir para utilizar esta terapia dependen de una conceptualización adecuada. Caso contrario, se caería en el error de aplicar técnicas en forma arbitraria sin ningún sentido y por ende no van a ser apropiadas para el paciente. Es decir, que tenemos que conocer muy bien al paciente y si el paciente se va a sentir cómodo y elegir las técnicas adecuadas para que podamos tener un buen resultado para lo que son para el paciente. Luego está la asignación de actividades entre sesiones. El procedimiento de esta es que el terapeuta y el paciente se pongan de acuerdo en la selección de tareas para realizar las prácticas durante la sesión para prevenir posibles dificultades y las chequearán regularmente entre ellos. Luego les hablaré sobre la última fase, que es la fase 3, que es la determinación del tratamiento y prevención de las recaídas. Esta nos dice que en esta tercera fase ya se ha culminado con la terapia. Por tanto, en las sesiones se trabajará en que el paciente se sienta seguro de la terapia, seguro de que la terapia sí funciona o sí le ha funcionado. En esta tercera fase ya se está culminando con la terapia. Por lo tanto, en las sesiones se trabajará en que el paciente se sienta seguro de la terapia y se sienta seguro de que esto no vuelva a volver o no vuelva a sufrir una recaída. Entre las sesiones dentro de esta fase tenemos la preocupación del paciente porque no está totalmente curado. El procedimiento de esto es evitar esta dificultad terapeuta y que pueda empezar por decir que el paciente en el periodo que se encuentra en la terapia, en un tiempo de entrenamiento en donde aprenderá nuevas formas de enfrentar sus problemas, el objetivo no es ser un experto en estas habilidades adquiridas, por el contrario, es que el sujeto tenga una perfección mediante las prácticas que ha realizado. El terapeuta explicará al paciente que la salud mental no se divide en curado y enfermo, sino que es lo contrario, que realmente importa que el desarrollo que se ha producido, es decir, que los progresos que el paciente ha alcanzado. Si el paciente, esto nos habla de que no tenemos que decirle al paciente que porque realizó la terapia está totalmente curado, sino que ha desarrollado técnicas para que él pueda, cuando se le presenta algún episodio, él pueda enfrentarlo y no pueda caer en lo mismo. Seguidamente voy a hablarles sobre las técnicas que hemos utilizado para, que se utilizan, una de las técnicas que se utilizan para esta fase. Voy a empezar con lo que es la técnica de retribución de responsabilidad, donde nos dice que esta técnica se utiliza cuando el paciente tiene la tendencia de asumir la culpa o responsabilidad de acontecimientos negativos, sin tener la evidencia suficiente para hacerlo. El terapeuta debe revisar los hechos que llevaron al paciente a realizarse las autocríticas o buscar otros factores que pudieran contribuir a ese suceso y poner en duda la creencia de que el paciente es 100% responsable de la situación. Se puede realizar lo que se llama un pastel de responsabilidad, que es una técnica de retribución utilizada en adultos, adolescentes y niños. Esta técnica nos dice que tenemos que ver por qué el paciente cree o tiene la tendencia de asumir toda la culpa o la responsabilidad de las cosas que suceden y hacer que él no se sienta o se realice esa autocrítica, porque esto le va a causar también lo que es la depresión. El proceso que tiene esta técnica es de hacer que el sujeto elabore una lista de posibles causas de las situaciones que le ha provocado malestar, incluyendo su parte de culpa final en la lista. Luego reparte junto con el terapeuta las causas en porciones y cada una de ellas se le asigna un porcentaje determinado. De esta manera el sujeto puede observar que el problema influye en varios aspectos y por lo tanto deja de atribuirse toda la culpa a sí mismo. Luego está la técnica de actividades programadas, que nos dice que es el control de actividades y su programación es una estrategia de la cual el terapeuta se sirve para identificar conductas inadecuadas y para reforzar estas conductas productivas.
El paciente recibe una hoja en la que consta de 7 días de la semana y a su vez cada día está dividido en bloques de 1 hora. ¿Cuál es el procedimiento de esta tarea o de esta técnica? Consiste en ir anotando las actividades que se van realizando a lo largo de la jornada y el grado de placer y dominio que siente el sujeto al realizar esto. Debes registrar el nivel de satisfacción y habilidad de escalas de 0 a 10, en donde calificará 0 como nada y 10 como extremo. La información que se obtiene es útil para evidenciar actividades en las que el sujeto muestra habilidad o también para sustituir actividades que le causen malestar por otras proporciones más dadas como el dominio o el placer. Luego tenemos lo que es la técnica de relajación, donde nos dice que esta técnica es el entretenimiento en relajación conductual que puede aplicarse a toda una serie de problemas como la ansiedad y el control de ira. Existen varias técnicas, eh, sin embargo, persiste el siguiente objetivo, que es disminuir la tensión del cuerpo. Se puede utilizar el relajamiento progresivo de Jacobson, que son las técnicas de relajamiento de Bergens y Brunner, el entrenamiento autógeno de Schultz y entre otras. Estas técnicas están utilizadas más que todo en la fase 2, donde nos dice que el procedimiento, para empezar con el entrenamiento, se puede dar una explicación de lo que es la relajación. Luego se pide al paciente adopte la posición más conveniente, que puede ser tanto acostado, boca arriba o sentado. El lugar en donde se realiza esta técnica debe ser tranquilo, con un terapeuta y una luminosidad adecuada. El tratamiento tiene la finalidad de que el paciente aprenda estrategias que le permitan conseguir estados de relajamiento muscular para que llegue a suprimir manifestaciones que sean angustiosas. Luego tenemos las técnicas de asignación gradual de tareas, la cual nos dice que esta se utiliza cuando el sujeto tiene dificultad para poder conseguir una asignación adecuada y determinadamente. Los pasos que se deben seguir o el procedimiento es definir el problema con términos específicos y claros, proponer una serie de soluciones posibles, examinar los pros y los contras de cada solución propuesta, escoger la mejor solución hipotetizada y aplicar la conducta después de planificarla y preparar y practicarla. Luego tenemos como última técnica la detección de pensamientos automáticos. Desde la fase 3, la cual nos dice que que esta técnica se utiliza en el registro de diarios de pensamiento, cuyo objetivo es enseñarle al sujeto a identificar los pensamientos automáticos que se dan en relación a su estado emocional o a una conducta problemática. El registro el procedimiento consiste en que se le da una hoja dividida en 5 columnas al paciente que debe llenar día a día. En la primera columna, el paciente debe anotar las situaciones conflictivas, es decir, situaciones presentes o pasadas. En la segunda, anotará lo que pasa por su cabeza en ese momento. Pueden ser pensamientos o imágenes. En la tercera columna especificará la emoción y el grado en el que se sintió al realizar esto. En la cuarta, colocará una respuesta racional al pensamiento automático y se valorará la racionalidad de dichas creencias. Y por último, en la quinta columna se registran lo que son los resultados. Es decir, se valora la creencia en el pensamiento automático y las emociones consecuentes. También como última técnica tenemos la técnica de repaso conductual, la cual nos dice que es una técnica de intervención que también denominamos dramatización de situaciones, la cual se inscribe dentro de las técnicas que componen las dinámicas de grupo y se fundamentan en las transferencias de las vivencias que puede tener el paciente o el sujeto. Seguidamente les voy a hablar sobre las categorías conceptuales que se han aplicado en este enfoque. Se han utilizado lo que es la adaptación, la acomodación y los esquemas. En la adaptación tenemos que son procesos a través del cual un individuo o un grupo establece su ambiente natural o social,
una condición de equilibrio o por lo menos una ausencia de conflicto. En la acomodación tenemos que es la información, la cual es absorbida por las estructuras cognitivas previas, los esquemas, y desde allí se hace posible la interacción con esta misma información. Luego tenemos los esquemas, donde nos dicen que es un marco mental cognitivo conceptual que ayuda a organizar e interpretar ciertas informaciones que vamos adquiriendo o que se van adquiriendo. Luego tenemos la asimilación, las funciones y las estructuras. En la asimilación la definimos como el proceso mediante el cual una información eh, es potencialmente enlazada con conceptos existentes en las estructuras cognitivas, es decir, con conceptos que ya tenemos, los vamos entrelazando. Luego están las funciones, que tiene como definición que es cualquier actividad del organismo la cual participa en la preservación de la vida individual y en la conservación de la misma especie. También están las estructuras, en la cual es un modo de designar la idea de que las partes de un conjunto mental están relacionadas definitivamente. Luego, por último, tenemos el registro sensorial, la organización avanzada y los efectos de esquema. En el registro sensorial tenemos y encontramos que es un registro sensorial o almacenamiento de información, el cual, donde se encuentran sensaciones que se tienen brevemente para que se lleve a cabo un procesamiento inicial. En el organizador avanzado tenemos que es una rama la cual se encarga del estudio del comportamiento de los individuos y grupos que pertenecen a una organización, de cómo son sus relaciones entre sí y la influencia del contexto organizacional que tienen dentro del grupo. Por último está el efecto de esquemas, el cual nos dice que son los patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Ese sería el final de nuestra socialización y me despido dándole las gracias.